Vamos a orar al Señor para entrar en lo que es la meditación de la palabra del Señor. Digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, de permitirnos poder estar, Señor, ante tu maravillosa presencia. En esta hora, Señor, te pedimos que seas tú el que tomes el control de nuestras vidas. Toma el control de nuestras mentes, toma el control de nuestros corazones, Señor, a la voz de tu palabra, y que esta palabra, Señor, pueda ser de gran bendición para nuestras vidas, Señor. Captura nuestras mentes, captura nuestros corazones, Señor. Te pido, Señor, que tú uses mi vida, Señor, para poder predicar tu palabra. Te lo hemos pedido, Señor, en el nombre de Jesús, a quienes da la gloria. Gracias, maravilloso Dios. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. Vamos a darle continuidad a lo que es la tercera parte de los temas que hemos estado analizando, y que son los dones del Espíritu Santo. Dijimos que son 9 dones, y hoy nos corresponde estudiar la última parte. Acuérdense que hicimos 3 divisiones. Lo dividimos en 3. Primero fue los dones de revelación, y luego los dones de inspiración, y hoy nos corresponde analizar lo que son los dones de poder. Hace 8 días analizábamos lo que eran los dones de inspiración, y decíamos que eran, el número 1 era género de lenguas, el número 2 interpretación de lenguas, y el número 3 profecía. Amén. Esos son los tres dones de inspiración. Espero, hermanitos, de que usted lo vaya pudiendo analizar. Si usted quiere que yo le dé anotado cuáles son los 9 dones, usted luego me los pide y yo con mucho gusto se los daría. Amén. Y se los puedo dar hasta con lecturas bíblicas. Amén. Así que no sienta usted ninguna preocupación en acercarse y pedirlo, porque si venimos a estos estudios es para que aprendamos de la palabra del Señor. Pero si usted no se acerca a mí, acuérdense que ustedes tienen que tener confianza conmigo. Y aquí hemos venido a aprender. Entonces, si hemos venido a aprender, yo con mucho gusto le daré toda la información. Me puede preguntar cualquier cosa, pero de la Biblia. Sí, porque de mi vida personal no le voy a decir nada. Le voy a decir, no le importa, le voy a decir. Pero si me pregunta con respecto a la palabra del Señor, yo estoy abierto a cualquier pregunta, a cualquier inquietud que usted tenga, cualquier cosa que usted quiera saber, con mucho gusto, hermanos. Si yo no les puedo dar la respuesta, claro que le oramos al Señor, y si yo tengo que buscar la información, yo se las doy, pero tampoco no les voy a dar una información errónea, algo que los vaya a usted a dejar confundidos, sino que nuestra respuesta, primero Dios, va a ser con el respaldo del Espíritu Santo y con la palabra del Señor. Amén. Así que sintamos confianza, hermanitos, en preguntar, para que así no podamos ser engañados, ya que hay muchos que enseñan doctrinas que son erróneas, y tenemos que tener mucho cuidado. Recuérdense que lo que nosotros tenemos que aprender tiene que estar amparado con la palabra del Señor. Si no está amparado con la palabra del Señor, no tenemos por qué nosotros creerlo, sino que nosotros creemos lo que la palabra del Señor dice. Y dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo número 12, vamos a leer la lectura base que hemos tomado para estos estudios. Y es el capítulo número 12 de Primera de Corintios, y el versículo número 7. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Lo vamos
vamos a leer y dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver que aquí menciona lo que son los dones del Espíritu, que es para la iglesia, que son para cada uno de nosotros. Entonces, y la palabra del Señor dice que lo hace el mismo Espíritu. Quiere decir que el mismo Espíritu de Dios es el que reparte de sus 9 dones. Amén. Entonces Él los da a la iglesia, pero le da a cada uno conforme a su voluntad y como Él quiere. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de cada uno de nosotros. Amén. Sino que nosotros sabemos que le servimos a un Dios todopoderoso, el cual es el que va a obrar, y a Él le vamos a dar la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Entonces, en esta noche vamos a analizar lo que es los dones de poder. Los dones de poder son aquellos por los cuales Dios realiza obras portentosas entre sus hijos. Por consistir estos dones en la realización de hechos insólitos, su manifestación es mucho menos frecuente que los dones pertenecientes a los grupos anteriores. Pues si su manifestación se produjera cotidianamente, sus efectos dejarían de ser extraordinarios para convertirse en rutinarios. En las Escrituras, la manifestación de los dones de poder va precedida por la operación de algún don de revelación. A través de un don de revelación de Dios, manifiesta lo que va a realizar. Con ello, inspira a la fe necesaria para la operación del don de poder. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora, los dones de poder son dones de sanidad, operación de milagros y fe. Amén. Amén. Dijimos que los dones de revelación eran palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Amén. En los dones de inspiración era género de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Amén. Ahora, los dones de poder son dones de sanidad, operación de milagros y fe. Amén. Entonces, en los dones de sanidad son aquellos dones por medio de los cuales Dios otorga la curación sobrenatural de un enfermo. Por ser esto curación de carácter sobrenatural, se entiende que en ella no existe la intervención de ningún medicamento, como tampoco la de los procesos naturales de recuperación con que Dios ha dado al cuerpo humano. En los ejemplos de sanidades de las Escrituras se observa la manifestación de una revelación antes de la operación del don de sanidad. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a abrir nuestra Biblia para que podamos nosotros ver cómo es que opera los dones de sanidad. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo número 3 y su versículo número 1.
Gloria a Dios. ¿Lo tenemos todos? Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Amén. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aquí podemos ver nosotros una manifestación de poder. Amén. Esta manifestación de poder es única, y por eso es que explica de que no se ven frecuentemente, sino que es en un momento especial, y no es cuando el que tiene el don quiere hacerlo, ni cuando el enfermo quiere, sino que es cuando Dios así lo desea. Amén. Leyendo nosotros acá este versículo en el libro de Hechos capítulo 3, y lo que leímos ahora, pues prácticamente nosotros sabemos de que que tal vez Pedro y Juan no era la primera vez que iban al templo a orar, sino que iban muchas veces a orar. Y dice que a este hombre lo ponían ahí siempre para que pidiera limosnas. Pero ¿por qué en el primer instante que ellos lo vieron no hicieron el milagro en él? Porque realmente esa es una operación divina. Y es cuando Dios quiere obrar en la vida. Entonces esta operación de sanidad ocurre no cuando yo quiera, sino que es cuando es la voluntad de Dios. Y cuando Dios hace una clase de sanidad, no va a necesitar de medicina, ni de ningún medicamento, sino que es una sanidad directa. Que el Señor restaura todo, sana todo, y de un solo se ve el milagro hecho en la persona. Pero no es que sea, lo que tenemos que entender es que este don funciona bajo la orden de Dios, y que Dios va a hacer la obra en la persona que Él quiere. Amén. Entonces vamos a ir al libro de Hechos capítulo 9. Libro de Hechos capítulo 9, verso 34. Estamos analizando lo que son los dones de poder, y en los dones de poder estamos analizando lo que es dones de sanidad. ¿Cómo operan los dones de sanidad? Basado en la palabra del Señor. Amén. Usted tiene el libro de Hechos capítulo 9, verso 34. Amén. Y dice así: y le dijo Pedro a Eneas: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Amén. Amén. Vemos acá que dice el versículo 34, Hechos capítulo 9, versículo 34, lo que leímos, y dice: y le dijo Pedro a Eneas: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida
se levantó. Amén. Aquí vemos nosotros de que hay una operación de una sanidad en la cual el poder de Dios se manifiesta. Pero vemos acá las palabras de Pedro. No le dice, yo Pedro te sano, sino que ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. Amén. Jesucristo es nuestro sanador. Amén. Gloria a Dios. Quiere decir que todo milagro, cualquier petición que nosotros tengamos, se la tenemos que pedir a Jesucristo. Amén. Se la tenemos que pedir al Dios de la gloria. Amén. Y saber que el hombre no es el que sana. Y hoy en día, lamentablemente, está ocurriendo en que la vanagloria se la dan al hombre. Y que creen que el milagro lo hace el hombre. Pero no es así. Sino que el único que puede sanar una enfermedad es Dios. Amén. Él es el único que puede hacer ese milagro maravilloso. Amén. Y por eso aquí vemos que Pedro le da la gloria al Señor y le dice claramente, yo no te sano. Le está queriendo decir, Jesucristo le dice, te sana. Amén. Levántate, le dice. Y enseguida, ¿qué pasó? Se levantó. Amén. Pero fue en el nombre del Señor. Amén. Ahora, si vamos al libro de Hechos, capítulo 14, verso 8. Vamos a ver otra manifestación. Algo que usted tiene que tener en claro es que cuando hay una manifestación del don de sanidad, es un milagro que ocurre instantáneamente. No importa cuál sea la enfermedad, no importa cómo la persona esté, si el Señor quiere sanarlo, lo sana. Entonces, tiene que tener usted en claro de que cuando Dios opera en la sanidad de una persona, no necesita la medicina, sino que el Señor hace una sanidad directa. Como cuando usted siente un dolor y le clama al Señor y luego cuando usted para de orar y siente que ya ese dolor no está más. Es una sanidad directa la que Dios hace en su vida. Ahora dice Hechos 14, versículo 8. Y dice acá, vamos a ver un ejemplo de la condición de un hombre y cómo el poder de Dios opera en la vida de este hombre. Y dice, cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies. Dice, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Amén. Gloria a Dios. Pero miren acá, ¿cómo ocurre en un hombre? ¿Cómo era la condición de este hombre? Estaba imposibilitado de los pies. Amén. Cojo de nacimiento. Quiere decir que este hombre, y aquí dice que no había caminado, porque no tenía fuerza en sus pies. Era cojo. Pero había algo, y es lo que tenemos que entender, de que muchas veces la gente busca un milagro del Señor, pero les hace falta algo. El poder de Dios está ahí, pero la persona tiene que tener algo. ¿Y qué es lo que necesita esa persona? Fe. Amén. ¿Por qué? Porque dice el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. No se puede agradar a Dios si no hay fe. Entonces, Dios va a obrar,
Me dice cuando Pablo fijó los ojos en él, ¿qué fue lo que vio? Que había fe. Pero ¿cómo un siervo de Dios puede ver que si hay fe en una persona? Acuérdense que Pablo tenía los 9 dones. Amén. Tenía los 9 dones. Entonces él, al ver la persona, sabía que en esta persona había algo especial. Que esta persona le creía a Dios. Y que esta persona había depositado su esperanza en el Dios de la gloria. Y sabía que Dios lo podía sanar de su condición. Entonces, viendo este ejemplo, nosotros, ¿cómo usted va a creer que Dios no lo va a poder sacar de cualquier situación? Pero para eso se necesita fe. Amén. Creerle a Dios. Amén. Entonces dice acá que el poder de Dios se manifestó por la fe que había. Quiere decir que estos milagros de sanidad no se manifiestan en cualquier persona, sino que se manifiesta en aquella persona que le cree a Dios y que cree que puede ser sano. Amén. Amén. Que cree que puede ser sano, le cree a Dios. ¿Cómo vamos a recibir algo nosotros de alguien que no creemos en él? No se va a manifestar el poder de Dios. Pero estos milagros no se dan frecuentemente, porque prácticamente estos milagros son sobrenaturales, Amén. que sobrepasa el límite de la medicina. La medicina va por un proceso. Va por un proceso. Que tiene que tomarse un medicamento por unos 30 días. Y después de esos 30 días ya se puede notar el cambio, la sanidad, cómo va cambiando su condición. Amén. Mas sin embargo, este don de sanidad, cuando Dios sana a una persona de un solo, pueda estar postrado en la cama y de un solo queda como que si no hubiese pasado nada. ¿Se acuerda usted en el Antiguo Testamento que menciona cómo Dios sanó a aquel soldado? Naamán era. ¿Cómo dice que le quedó la piel? Como de un bebé. Amén. Amén. Fue una operación divina de parte de Dios. Amén. Pero tuvo que haber fe en él y tuvo que haber humillación. Amén. Entonces, al humillarse, al reconocer su condición, la gloria del Señor se manifiesta. Ahora, las Escrituras hablan de estos dones de manera plural. Y vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo número 12, su versículo 9. Nosotros tenemos que saber de que Dios obra en formas distintas en cada persona. Amén. Que el Señor va a obrar no de la misma manera, sino que hay diversas formas en que Dios manifiesta su poder. Dice Primera de Corintios capítulo 12, verso 9. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Amén. Ahí podemos ver que el mismo Espíritu es el que reparte. Amén. Lo que indica que existe una variedad en la manera de operar los diferentes dones de sanidades. Amén. Es decir, que el don de sanidad de una persona puede obrar inmediatamente
en el de otras podría hacerlo progresivamente. El don de sanidad no opera a voluntad de la persona que lo posee, sino en base a las revelaciones que Dios otorga a tal persona. Amén. Así que aquí tenemos que tener nosotros bien en claro que el Señor va a obrar de diferentes maneras. Va a operar de diferentes maneras y no va a funcionar a la manera que yo quiero o a la manera que usted quiere o a la manera que el que tiene ese don quiere. Porque hoy hay un abuso de gente que dice que tiene el poder y le dice a la gente, ven, te voy a sanar, vas a recibir la sanidad, pero ¿y si no hay fe en esa persona? ¿Y si Dios no quiere sanar a esa persona? Entonces, ¿quién es el que queda como mentiroso? Aquel que cree que puede hacer funcionar el don a su manera, amén, sino que es Dios, amén, a través de una revelación, amén, a través de una visión, a través del Señor se manifiesta, el Señor le revela. Por eso acá leíamos anteriormente que Pablo vio en este hombre que tenía fe. Pero si él no hubiese visto la fe de este hombre, el milagro no lo hubiera operado. Amén. Porque él sabía que era imposible. Y él recibió ¿de quién? La revelación. Que este hombre tenía fe. Que fue él sintió, porque él quiso y dijo, no, tú tienes fe. Él no podía. Sino el poder de Dios fue que le reveló de que había fe en este hombre. Entonces ahí él le dio la orden. Y al tener orden, ya él obró. Pero no era para él gloriarse. Y eso, muchos los judíos tenían ese problema. De que querían darle la gloria a los hombres. Amén. Decían, no, estos son dioses en cuerpos de hombres. Entonces ellos un día tuvieron que pararse y le dijeron, un momento. Espérense, ustedes están equivocados. Dijo, nosotros, le dijeron ellos, somos iguales que ustedes. Amén. Somos iguales que ustedes. Lo único que hay en nosotros es que el poder de Dios se manifiesta, pero no somos nosotros solo somos un vaso. Amén. Gloria a Dios. Que usa el de allá arriba. Amén. Eso es lo que se tiene que entender. De que es Dios el que obra. Amén. Amén. Ahora, si vamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo número 4. Amén. Verso 20. ¿Lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 20 dice: Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Amén. Dice así: Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Amén. Amén. ¿Cómo se quedó? ¿Cómo se quedó uno? Enfermo. Si aquí el siervo de Dios pudiera él hacer lo que él quisiera con el don, ¿no lo hubiese sanado? Pero ¿por qué dijo uno se quedó en Corinto? Y dice, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Se quedó enfermo, ¿por qué? Porque no era el momento, no era el tiempo de Dios. Dios no le dio la orden. Pero ahora,
Anteriormente, Dios le reveló que el que estaba imposibilitado, el que estaba cojo de nacimiento, tenía fe y que lo sanara, era Dios. Entonces, aquí podemos ver nosotros que todo funciona en base a la voluntad de Dios. Quiere decir que no era porque ellos, en el momento que ellos quisieran, tengo el poder y voy a hacer esto y voy a hacer aquello, sino que había de todo eso. Acuérdense que el Dios de nosotros es un Dios de orden. Amén. No es un Dios de locura, no es un Dios que hace locuras, sino que es un Dios de orden. Amén. Y todo se hace cuando Dios quiere. Amén. No cuando usted quiere, no cuando yo quiero y no cuando nosotros quieren, sino es cuando Dios quiere. Es que estamos en la mano del Señor. Amén. Amén. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, aquí vemos nosotros que ya vimos varios ejemplos de los dones de sanidad, de que el Señor es el único que puede operar y Él es el que decide de qué forma lo va a hacer, cómo lo va a hacer, con quién lo va a hacer. Está en las manos de Dios. Amén. Amén. Pero está ese poder y lo provee el Dios de la gloria. Amén. Ahora, el segundo es operación de milagros. Amén. Dice, es aquel don por medio del cual se produce una alteración del curso ordinario de la naturaleza, una intervención temporal en el orden acostumbrado de las cosas a fin de favorecer los designios divinos. Amén. Ahora vamos a ir al libro de Hechos, capítulo número 8. Vamos a analizar cómo es que opera, cómo obra en su gran poder los milagros. Cómo obran los milagros, cómo se manifiestan los milagros, cómo funciona la operación de milagros. Estamos analizando los dones de poder Amén. y vamos a analizar cómo funciona la operación de milagros. ¿Tiene usted el libro de Hechos capítulo 8, verso 39? Amén. Dice, cuando subieron del agua, dice, el Espíritu del Señor lo tiene. Amén. ¿Sí? Hechos capítulo 8, verso 39. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y él y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Aquí estamos viendo una manifestación de un milagro. Como el Señor arrebata ¿a quién? A Felipe. Quiere decir que el Señor tiene el poder sobrenatural de teletransportarlo. Estaba aquí y lo estaba bautizando y de repente el Señor lo traslada, lo lleva a otro lugar. Eso, hermanos, no hay poder humano que lo pueda hacer. Esto es el único que lo puede hacer es el Dios de la gloria, porque Él tiene poder para hacerlo. Entonces aquí vemos cómo opera un milagro, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios, hermanos, en su gran poder lo traslada. Amén. Eso es maravilloso. Imagínense que en un momento Dios nos traslade a nosotros. Es algo sobrenatural. Amén. Esto quiere decir que Dios tiene el poder para adelantar el tiempo, para atrasar el tiempo, Amén. para detenerlo. Y eso, hermanos, viene a sobrepasar lo normal. Lo Amén. normal es que los minutos pasan y siguen corriendo y que los días pasan, pero el Señor tiene el poder para regresar el tiempo. Amén. El Señor tiene todo ese poder y aquí lo podemos ver. Tuvo el poder para
Hoy en día el ser humano está queriendo, dice que algunos científicos dicen que ya lo inventaron, otros lo están tratando de inventar, la teletransportación. Mas sin embargo ellos están queriendo hacerlo algo que el Dios de la gloria lo hace. Amén. Aquí es donde nosotros nos tiene que tener bien en claro, ¿sabe qué? La soberanía de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que nuestro Dios es soberano. Amén. Que cuando el hombre quiere hacer algo, ya el Señor ya lo ha hecho. Amén. Sí. ¿Saben ustedes por qué los mares no se salen? Que el mar tiene una línea donde no pasa de ahí. ¿Saben por qué es? Porque Dios le marcó Amén. una línea a donde llegar. Si no nos inundáramos todos. Pero el Señor, cuando Cristo Jesús andaba en la barca con los discípulos y aquella gran tormenta, Jesús calmó la tempestad. Solo fue, le dice, aguas, cálmense. Y las aguas se calmaron. ¿Por qué? Porque al Dios de la gloria le obedece todo. Amén. Está todo en las manos del Señor. Ahora vamos al libro de Hechos. Otra prueba más. 12. Hechos capítulo 12. Verso 7. Y vemos otro milagro maravillosísimo del Señor. En Hechos capítulo número 12. Verso 7. Dice. ¿Lo tiene? Amén. Dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le siguió, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Gloria a Dios. Amén. Podemos ver aquí una manifestación de un milagro del Señor. Ese es un milagro. Amén. Pedro estaba preso y el Señor envió su ángel y el ángel de Jehová lo despierta y le dice, levántate. Le dice, ponte la ropa, ponte las sandalias y envuélvete en tu manto que nos vamos de aquí. Y aquel pensaba que era una visión, aquel pensaba que no era algo real. Pero de repente pasan, imagínense que en esas cárceles cuánta protección no hay, cuánta seguridad no hay. Dice que pasa una seguridad, pasa la otra seguridad, y entonces ahí pasan en lo invisible. Amén. Se le cae, está encadenado, se le caen las cadenas. Aquí es donde usted tiene que decir, el Señor puede romper cadenas. Amén. Dios. El Señor puede hacer cosas maravillosas. Amén. Por eso es que usted tiene que creer que para Dios no hay nada imposible. No importa en la situación que usted se encuentra. Si usted le cree al Señor, el Señor se glorificará y lo va a sacar de donde usted jamás creía. Donde el hombre dice que ya no se puede, Dios dice sí se puede. Los doctores pueden decir ya no hay solución y Dios dice sí hay solución. El mundo ya no puede tener solución, pero la solución está en el Dios de la gloria. ¿Por qué este mundo está arruinado? Porque está lejos de Dios. Pero cuando Dios toma el control de las cosas, todo funciona a la perfección. El Señor le quitó las cadenas. Si estaba en un cepo, se lo quitó. Entonces,
abre las puertas de la cárcel, pasan frente a los soldados que estaban ahí prestando servicio y no los ven, y pasan los segundos y no los ven, y cuando llegan enfrente de la puerta de hierro, hoy los ricos tienen control, pero allá lo tenía el control el Dios de la gloria. Porque desde que llegaron ahí, la puerta se abrió. El Señor puede abrir puertas. Amén. Siempre tiene. Lo único que usted tiene que creer es en el Dios de la gloria. Y Él va a abrir puertas. Amén. ¿Cuántas puertas tiene cerradas hoy? Déjeme decirle algo. El Señor se las puede abrir. Amén. Aleluya. Pero, ¿habrá fe? Amén. Dice la Biblia, ¿encontrará fe Dios en el hombre? ¿Habrá fe? Eso dice en el libro de San Lucas. ¿Será que cuando Dios venga va a encontrar fe? Porque si hay fe, hermanos, claro que la manifestación de Dios se va a glorificar. Amén. Aquí podemos ver, el Señor puede hacer todo, puede sacar de la cárcel, puede hacer maravillas. Amén. Ahora, en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 11, y vemos aquí otra manifestación milagrosa de Dios. Hechos capítulo 13, verso 11. ¿Lo tiene? Dice así: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Y dice, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Gloria a Dios. Aquí podemos ver, hermanos, otro milagro de parte del Señor. Que aunque el enemigo se oponga, aquí el diablo se oponía que el cónsul, que el procónsul escuchara el evangelio de salvación. Por eso es que nosotros tenemos que orarle al Señor antes de usted que ya es cristiano. Cuando vengamos a la iglesia y vengamos a la meditación de la palabra del Señor, usted tiene que pedirle al Señor que tome el control del predicador, que tome el control de las mentes, y tiene que reprender toda influencia diabólica. ¿Saben por qué? Porque el enemigo quiere impedir que la gente escuche el evangelio de salvación para que no sean salvos. Amén. Aquí se oponía, y Pablo, notando que este hombre se estaba oponiendo al evangelio, fue donde le dijo, acá donde leímos, ¿sí se recuerda donde leímos? Y le dijo, ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Amén. ¿Pero por qué? Porque este era un hijo del diablo que se oponía a la obra del Señor. Y cuando algo se opone a la obra del Señor, el Señor nos da la autoridad de reprenderlo. Pero ¿quién es el que opera? ¿Quién fue el que lo cegó? El poder de Dios. Entonces aquí eso nosotros vemos cómo se manifiesta, cómo obra la operación de milagros. Ahora, el último que vamos a analizar es fe. Amén. Vamos a analizar lo que es la fe. ¿Cómo es que Dios obra a través de sus hijos? Dice, hermanos, es el don a través del cual Dios comparte su fe con una persona particular, dotada de esta fe absoluta,
la persona es capaz de realizar cualquier hazaña, sin importar las sanidades o milagros que se necesiten para su realización. Ella cree lo imposible. Aquí está. Eso es la fe. Es algo que Dios la pone en nosotros. Es algo que Dios la da. Por eso es que siempre le tenemos que pedir fe al Señor. Dice el libro de San Mateo, capítulo 17, verso 30. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Libro de San Mateo, capítulo número 17, versículo número 20. ¿Lo tenemos? Dice así: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y será pasar, y se pasará, y nada os será imposible. Si hay fe, ¿qué es lo que pasaría? Que no habría nada imposible para nosotros. Por eso es la importancia de la fe. Ahora, los resultados de una fe perseverante se describen en el libro de Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo número 11. Y preste mucha atención. Y si usted quiere, lo puede meditar en su casa. Y usted va a ver cómo la gloria del Señor se manifestó desde el principio, pero fue a través de la fe. Amén. Los hombres del antiguo tiempo vieron la gloria del Señor a través de la fe. Libro de Hebreos, capítulo número 11, ¿lo tienen? Amén. Versículo primero. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Hebreos capítulo 11, verso primero. Hasta que todos lo tengan lo vamos a leer. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 11, verso primero dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habló por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué es necesario? Que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de
cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que venía por la fe. Amén. Dice el verso 8, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró y apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la esparción de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los
desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría con todo Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuego ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabros, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Larga la lectura. Amén. Usted sentía que ya no terminábamos. Amén. Pero dice la palabra del Señor, no nos alcanzaría el tiempo para explicar las cosas que han acontecido Amén. por la fe. Amén. Todo se mueve a través de la fe. Sí, Señor. Amén. Quiere decir, amados hermanos, que la victoria nuestra está en la fe depositada en el Dios de la gloria. No tenemos por qué tener ni un temor, no tenemos por qué tener ningún miedo, sino confiar en el único Dios de la gloria y saber de que Él va a obrar, no importa quién se oponga, no importa qué peligro, hermanos, estemos obteniendo, Dios se va a glorificar. Amén. ¿Y saben qué es lo que hace la fe? Que nos da fuerza Amén. para luchar en contra de todo lo que se oponga. Amén. Por la fe, dice, fueron cerradas bocas de leones. Amén. Por la fe destruyeron ejércitos. Por la fe abrieron mares. Por la fe creyeron a Dios de la gloria, salieron y obedecieron a Dios. Entonces todo lo que sucedió, y estos hombres vieron la gloria del Señor porque había fe en ellos. Le tenemos que pedir a Dios que nos dé fe, Amén. para que nada nos pueda alejar de su presencia. Amén. Gloria a Dios. ¿Nos ponemos de pie? Amén. Estos fueron los dones de poder, dones de sanidad, operación de milagros y fe. Con esto hemos terminado el estudio de los 9 dones. Amén. Amén. Así que espero, hermanos, de que de aquí en adelante empecemos a clamarle a Dios. ¿Cómo le va a clamar a Dios? Con fe. Amén. Tiene que ser con fe. Todo lo que usted haga, hágalo con fe. Amén. Creyendo que es la voluntad de Dios. Y si no sucede lo que usted pide, es porque está pidiendo mal. Y Dios no le va a dar algo que le va a causar un problema. Amén. Entonces, si tenemos que tener fe, es para pedirle conforme a su voluntad. Y Él va a obrar. Amén. Oremos al Señor, digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, maravilloso Dios, que tú